Bueno, pues ahora sí, muy buenas noches allá en España a Ernesto y buenas tardes acá en México. Nada, Ernesto, pues mira, sé que siempre cuando eres invitado, eres un invitado de lujo, a donde sea que vayas, y bueno, se te acostumbra a presentar de distintas maneras. Sé que hace tiempo te causaba conflicto que te presentaran como pensador y escritor, ¿no? Algo así como diferente. Sin embargo, esta vez quiero usar una de tus, pues sí, de tus técnicas, de tus trucos, porque ahora recuerdo en una clase que tienes sobre Nietzsche, donde dices que dejémoslo, que él mismo se presente, ¿no? Y bueno, ahí ya lees un fragmento del Ecce Homo. Y nada, espero no sonar muy grosero, pero bueno, no sé si tú te quieras presentar con quienes te van a escuchar acá, que bueno, principalmente te digo, está dirigido a los alumnos de UAM Iztapalapa, así que no sé cómo te gustaría presentarte. Mm. Bueno, pues nada, antes de nada, muchas gracias, Sebastián, por la invitación y un saludo a los estudiantes, profesores o afines que estén viendo este vídeo, esta grabación. Pensé en un momento dado que ibas a emularme directamente y que en vez de darme la palabra ibas a leer un fragmento de un texto mío o me ibas a pedir que leyera yo alguna presentación, alguna contratapa. En alguna contratapa, algún editor incauto o exagerado o nepotista incluso, podríamos decir, me ha calificado como el pensador más brillante de su generación. Y no sé si es porque he tomado cianuro y entonces brillo en el sentido textual y literal Ajá. de que emito radiación de fondo, pero no, bueno, por ahora no, o por lo menos no me están viendo. Lo que está brillando en mis gafas es la pantalla del ordenador, no es que yo sea radiactivo. Okay. Pero bueno, podríamos definirnos así, podría definirme así si lo prefieren, ¿no? Un Sí. pensador radiactivo, ¿no? Que intenta irradiar y también recibir los isótopos de los demás. Ok, ok. Bueno, sí, a veces también he visto que para presentarte aprovechan esto que hay en tu página, ¿no? En tu página que, bueno, ahora aprovecho para preguntar quién escribió eso, porque eh, veo que en la página también aparece como sonámbulo. Sonámbulo, no sé si aparece sonámbulo millennial o aparecen como más separadas. Platícame un poco de eso. Sí, creo que la numeración es pensador, escritor y sonámbulo millennial. Efectivamente, esa es la tríada. Al final acepté esa definición duplicativa de ser pensador y a la vez escritor, o filósofo y escritor. Esa es una definición que me causaba problemas, pero no a mí, sino a Platón y a toda la historia de la filosofía, que pese a ser un tipo de pensamiento imposible sin la escritura, desde sus inicios atenta contra la escritura porque entiende que los libros son incorregibles y lo que queda escrito en un momento dado puede circular fuera de contexto y por más que formulemos preguntas, los textos tan solo dicen lo que tienen puesto literalmente por escrito. Mientras que la filosofía busca la interlocución, la crítica, el cuestionamiento, el diálogo, y esto tan solo se puede producir de manera oral. Ok, ok. Bueno, tengo aquí una serie de preguntas que, bueno, las iremos articulando. ¿Mm? Primero, se me viene a la mente dos. ¿Qué es esto? Alguna vez estaba leyendo Vislumbres de George Duberman, y en una parte, en un vislumbre, mencionaba que el hecho de ser chaparrito le condicionaba de cierta manera a mirar de una forma los cuadros, ¿no? Que él podía ver, digamos, aquello que estaba casi al principio. Entonces, en este sentido, a ti como sonámbulo, ¿Mm? ¿qué condiciones ha generado a tu propia filosofía? Esa sería una pregunta primero. Eh, voy a decir una cosa sobre el tema de la altura. Mi padre es curador o comisario de exposiciones, depende de la palabra que uno prefiera, y me enseñó algunos trucos para montar exposiciones. Uno de ellos es que la forma más fácil a veces de saber a qué altura tiene que estar una cartela no es llevar un metro y ponerla a 1,50 o a 1,20, sino recortar un trozo de cartón y ponerlo más o menos de manera arbitraria, pero tomar el cartón como unidad de medida. Y mi padre mide más o menos lo mismo que yo, 1,90 m aproximadamente. Y claro, él, al igual que yo, a la hora de poner los cuadros,
no los pone exactamente en la línea de visión, no pone el centro en la línea de visión, porque estamos por encima de la media, ¿no? Digamos que la media en España, no sé debe estar, pero debe estar en torno a 1,70. Creo que en México es un poco más baja, pero no mucho más. Al final, pese a los estereotipos, creo que la media de altura es más o menos universal y actualmente debe estar por esa cifra aproximadamente. Entonces, ¿en qué me ha condicionado ser sonámbulo? Pues bastante. Ahora mismo justo estoy investigando mucho sobre el tema del sonambulismo, que es una condición un poco extraña y singular, porque es una parasomnia, es un trastorno del sueño muy poco estudiado porque no tiene un componente experiencial ni interpretable, en el sentido de se han escrito muchos libros sobre el sueño y hay psicoanálisis, surrealismo, un montón de corrientes tanto artísticas como filosóficas sobre este asunto. Pero el sonambulismo está más descuidado porque la experiencia sonámbula no es una experiencia consciente, más bien al contrario, de lo que demuestra el sonambulismo es cómo los problemas sobre el dualismo mente-cuerpo siguen atormentándonos. El sonámbulo no está soñando, el sonámbulo tiene la mente apagada y el cuerpo en activo, con lo cual se demuestra la tesis famosa de Spinoza de que nadie sabe lo que puede un cuerpo. Un cuerpo puede hablar, andar, cocinar e incluso chingar. Existe la sexopnia, que es en ocasiones la violación de la pareja. No se sabe muy bien a quién viola a quién, porque claro, uno está despierto y el otro está inconsciente, pero bueno, es una cosa muy singular. Entonces, claro, no existe un teatro de la mente ni un museo de la mente, es una metáfora muy habitual que utilizaban algunos renacentistas para referirse a las imágenes que guardamos en nuestro pensamiento. Pero claro, el sonámbulo es aquel que va por el mundo en condición de zombie, filosófico y cultural, y que carece de conciencia, por lo menos mientras sonambulea. Entonces, sí, yo en buena medida he sido un sonámbulo en ese sentido, también en el campo del pensamiento y de la filosofía, por lo loco que he ido en todos los sitios y lo mucho que me gusta hablar de lo que desconozco. Creo que eso es una de las, bueno, aquí otra vez me surgen nuevas preguntas, de justo, conozco también los videos de tu padre, de hecho, bueno, a ellos recurro cuando quiero platicar, bueno, no sé si platicar, pero al menos recibir palabras sobre Didi Uberman, porque bueno, él creo que gusta mucho de lo que escribe Didi Uberman, y bueno, creo que ambos, tanto tu padre como Uberman comparten ser comisarios, ¿no? Le llaman allá en España, acá es curador, ¿no? Sí. Entonces, eso está bien. Por el lado de, bueno, primero aquí, enfatizando en el lado de lo que tiene que ver con museografía y curaduría, tú en algún momento estabas investigando la relación entre, bueno, ahora no sé cómo se le llama específicamente, pero llamémosle títulos y la obra, no sé si sea así. Uh-huh. Títulos y obras, claro, te refieres a las cartelas de los museos, ¿no? Ajá, efectivamente, eso. Ya. Sí, bueno, eso, ¿cuál ha sido como, digamos, no sé si llamarla investigación, ¿no? Pero al menos, ¿cuál ha sido tu interés en esos aspectos que, bueno, son museográficos o museológicos, ¿no? Ahora no tengo bien marca la diferencia, pero ¿cuál ha sido tu interés, digamos, en esos aspectos? Me interesé por ese tema, no sé muy bien por qué. Sinceramente, escribí un artículo que terminó en Ética, Estética y Política sobre las cartelas de los museos, que es un fenómeno milenario. Si no recuerdo mal, el primer museo con cartelas está en Mesopotamia, una fecha aproximada del año 2000 a.C. o algo así. La hija de un rey mesopotámico, no te sabría decir ni la ciudad, creo que era Uk o Uruk o alguna de estas ciudades un poco extrañas, no es ni Babilonia ni la capital de los asirios. Y quien abrió el primer museo con cartelas, claro, cartelas que pasados varios milenios son ellas mismas documentos históricos. Uh-huh. Yo ponía también el ejemplo de la estela de Naram-Sin, que es al mismo tiempo una obra mimética y una cartela explicativa, porque la estela de Naram-Sin, tal y como se expone actualmente, consta de la representación de una ejecución masiva de esclavos y tomados en el campo de batalla, en la inscripción que señala la victoria de un rey mesopotámico sobre otro y otra inscripción varios siglos después de cómo el rey del pueblo sacrificado vengó a los muertos capturando esa estela. Entonces tenemos la imagen
el texto original comentando la imagen y el texto que comenta el texto añadiéndole más contenido. Eso sería, en época era una especie de, no está el concepto, pero era terrorismo cultural, era vandalismo, podríamos llamarlo así, pero pasado el tiempo, ese vandalismo ya es a su vez histórico y artístico. Al final lo que hacía era girar sobre la idea esta muy hegeliana de que el arte es algo del pasado, no que está muerto, sino que es algo del pasado, es decir, que en la época moderna la única definición que tenemos realmente de arte es aquello que ha dejado de ser funcional y que tiene tan solo un componente, una finalidad en sí misma, podemos definirlo de muchas maneras, kantianamente, como que nos dé la gana, pero lo que es obvio es que hay muchos instrumentos técnicos que en el pasado no tenían una funcionalidad estética y que sin embargo, por el mero paso del tiempo, pues se han convertido en objetos culturales y algunos dirían incluso artísticos. Sí, que bueno, el ejemplo que había visto que a veces, al que a veces acudes es el de Acueducto de Segovia, ¿no? Y justo, aquí tal vez tocando, ajá, el fin, la muerte, también propones en algún punto el suicidio del arte. ¿Cómo entender justo? Bueno, aquí mencionaste muchas cosas. Y antes de hablar de lo del suicidio del arte, también me interesa indagar un poco en, bueno, a nosotros no nos llegó, a tus suscriptores, el curso de éxfrasis, o bueno, creo que solo era para miembros, ya ahora no lo recuerdo, ¿no? Pero no sé si pudieras comentar a grandes rasgos qué era lo que estuviste dando en ese curso, porque bueno, entiendo que tus cursos de cierta manera son un pretexto para poder indagar en eso que no conoces. Entonces, nada, ¿qué salió? ¿Qué salió de ese curso de la éxfrasis y eso? Sí, el curso de éxfrasis, al igual que muchos otros, son estas clases que tengo secuestradas por mi propia inepcia, por haber querido convertir precisamente los cursos académicos, que son algo reglado, repetido y aburrido, en algo estimulante, al menos para mí, y que me permite investigar año tras año. Al final, la universidad es la universidad, los estudiantes también tienen sus derechos, las instituciones tienen sus dinámicas y por más que un profesor quiera innovar o investigar o estar entusiasmado con la materia porque no la repite año tras año, pues la inercia académica también hace que yo al final entienda y comprenda el punto de quienes me prohíben grabar esas clases y para empezar impartirlas. Peor es que las grabe, pero bueno, ya he hecho durante mucho tiempo el truco de la carta robada, ¿no? De Edgar Allan Poe, de que la mejor forma de guardar un secreto es exponerlo totalmente en público. Y claro, yo llevo ya muchos años con 150.000 suscriptores diciendo en público que me voy a saltar la ley. Literalmente, claro, la ley termina alcanzándote, ¿no? Al final te termina alcanzando rápidamente. El curso sobre la éxfrasis, pues básicamente era un curso sobre la relación entre palabra e imagen, que efectivamente puede tomar como arquetipo la relación que existe entre la cartela y el cuadro o la estatua, porque la cartela lo que hace es una éxfrasis técnica, una descripción de medidas, técnicas, época, autor y cosas por el estilo. Y efectivamente es muy interesante lo que analizo yo en mi artículo, es cómo han ido evolucionando las cartelas, cómo en un momento dado tenía un componente muy abstracto y técnico, cómo se fueron politizando, cómo en ciertos museos, como por ejemplo en Estados Unidos, el Museo de Historia Natural, se han añadido cartelas adicionales porque en época había dioramas de indígenas, se consideraba que los indígenas estaban al mismo nivel zoológico que el tigre, el león o el oso. Claro, esto son obras, volvemos a lo mismo, estamos hablando de dioramas del siglo XIX que ya por la pura inercia temporal, aunque sean de un racismo apabullante, pues siguen siendo obras de patrimonio nacional, entonces se mantienen, pero con un contexto, con unas notas a pie de página, con una crítica de colonial o antirracista, lo que se quiera. Entonces, ese curso fue interesante porque fue mi primera apertura al mundo oriental. Me interesaba mucho el asunto de la relación entre imagen y texto. Entonces, claro, ahí tuve que meterme muy a fondo con la poesía china, que ya me interesaba de mi época como poeta adolescente. Mi hermano, sobre todo, leía mucha poesía de la dinastía Tang, sobre todo Tu Fu, Li Pai y Wang Wei y todos estos. Y a partir de ahí empecé a leer mucha poesía china, Ezra Pound, la relación que tiene también con la poesía china, los imaginistas o imagistas, como quiera uno traducirlo, Dante, ciertos pasajes que tiene del Purgatorio, donde se establece la cuestión de la éxfrasis. Bueno, básicamente empezaba en la antigüedad con Homero, como no puede ser otra forma, y avanzaba
con los poemas épicos más importantes, un poco creo que había del Quijote, así alguna parte de descripciones de cuadros y de situaciones. El famoso cuadro Orbaneja, el pintor del Quijote, que pinta tan mal que tiene que poner debajo de sus cuadros que esto es un gallo o no lo es. La famosa pipa, que no es una pipa, la relación entre texto e imagen en Magritte y en otros autores, y también la ciencia ficción como un género esencialmente descriptivo, ekfrástico, porque la labor principal que tiene que llevar a cabo un escritor de literatura especulativa es describir el mundo en el que se encuentran los personajes. La trama se podría decir que es secundaria a la labor mucho más importante de describir o que hacer comprensible y visible a los ojos del espectador lo que tiene delante. Entonces, Tolkien, por ejemplo, como gran autor de éfrasis, y también, sobre todo, me interesaba mucho la relación entre la escritura de las mujeres, la escritura especulativa y la éfrasis. Entonces, ahí, por ejemplo, Safo tiene muchos... Safo, en un momento dado, en uno de sus poemas más importantes, habla de cómo ella se queda lívida como una estatua. Y habla de ese que está sentado a tu lado, que parece un dios. Entonces hay mucha descripción ekfrástica en los fragmentos poéticos de Safo, y luego también en uno de los libros primeros de la ciencia ficción inglesa, Margaret Cavendish, un libro que tiene titulado El mundo resplandeciente. Y por último, ya que estamos en conexión con México, pues no podía dejar pasar que dediqué una clase entera al primer sueño de Sor Juana. Efectivamente, porque Sor Juana ahí lo que está haciendo es una éfrasis de cómo están las ciencias de su momento mediante un viaje del espíritu a través de las diversas esferas celestiales. Wow. Muchas cosas que comentar, ¿no? Me gustan tus respuestas articuladas primero con un proemio, ¿no? Y después ya entra de lleno, ¿no? Primero, bueno, es que hay muchas cosas que apuntar, pero hablemos sobre esto, ¿no? Sobre estar tanto, bueno, no sé si difundiendo, pero tanto estar creando filosofía y también, hay que decirlo, ¿no? Pues sí, transmitirla, si es que se puede tal cosa. Me comentas que, pues bueno, hay un inevitable límite, una condición, uno está determinado, pero me viene aquí a la mente una frase muy linda, bueno, sé que la vas a reconocer, ¿no? De que has cantado mejor cuanto más encerrado te has encontrado. Sí, pues no sé si es de Memorias y Libelos o del Trap, no recuerdo exactamente si es mía. A lo mejor ni siquiera es mía, me la estoy yo atribuyendo, pero bueno. Es tuya. Es mía, ¿no? Debe estar por ahí en algún sitio. Sí, bueno, no tiene mucha más explicación. Me ha gustado siempre estar a la contra, así de sencillo, donde fueres, haz lo que no vieres. Yo me gusta ir contra el dicho y pues, qué sé yo, he ido a sedes anarcocapitalistas a criticar la escuela austriaca, he acudido así todo el rato. Me han invitado a conferencias en bancos donde lo primero que he dicho es que me cago en el sistema bancario, y quizás es un chiste ya demasiado repetido. Ya ser el Bart Simpson de la filosofía, otra definición o descripción posible, quizás es un poco cansado y ya me apetece estar a favor de la corriente. Pero bueno, afortunadamente, por suerte, la corriente sigue yendo en contra o a mí no me interesa tanto por dónde va el río actualmente. Claro, no, es que esto me parece interesante porque justo si eres un sonámbulo millennial, esta frase la dices en un texto muy lindo, ¿no? El que dedicas a tu abuelo. Y comentas, ¿no? Que su sueño era construir una jaula donde estuviera un gallo, pero dices, bueno, yo soy el gallo porque a mí me pusieron barrotes en mis ventanas para que no me saliera. No podría hacer esto casi un retrato de lo que actualmente está pasando como con tu trayectoria filosófica. Digo, si eres un sonámbulo millennial, a veces ni siquiera tú sabes dónde vas, ¿no? Lo digo pensando en esto. Y sí, o sea, también te pongo el ejemplo de cuando fuiste, no sé ahora dónde fue, pero entiendo que fuiste a dar una conferencia sobre si la cocina era un arte o no, y que justo les comentas a quienes están interesados en eso que pues ni es nutritivo ni nada, ¿no? Entonces, no sé si eso pudiera ser incluso un retrato de tu trayectoria. Sí, pero ya te digo que es muy curioso porque sin comerlo ni beberlo,
hemos coincidido y tú has decidido plantear esta entrevista como una entrevista a un sonámbulo y yo estoy ahora mismo rodeado de libros sobre sonambulismo porque es literalmente lo que me ha arrebatado. Aquí tengo Tierra Sonámbula de Mia Couto, aquí tengo Los Sonámbulos de Suso del Toro, aquí tengo Mi año de descanso y relajación de Otessa Moschet, que es sobre cómo se toma unas pastillas y se vuelve sonámbula. Aquí tengo La muerte del sol de Yan Liang, que es un chino, que es sobre un pueblo sonámbulo. Aquí tengo La sonámbula de No paran, no paran. Y entonces es muy singular, ya te digo, cómo yo me pienso, también te digo que hay mucho victimismo. Y una característica muy singular de la época en la que vivimos es que incluso el mainstream se considera antagonista o marginal o outsider. Empezando por el presidente de los Estados Unidos actual, recién electo, y terminando por el último premio Cervantes o el último premio Nobel, que se siente insatisfecho porque no le están aplaudiendo en todos los suplementos culturales. Entonces, yo creo que hay que dejar de lloriquear. Muchas veces nos quejamos porque no nos hacen caso en ciertos sitios, pero yo también he caído en ese tipo de vicios ególatras, que es que quieres que te inviten a sitios donde no irías ni muerto, donde el verdadero placer está en rechazar esas elecciones. O sea, hay un placer extremo en que te inviten a ciertos sitios normativos y rechazarlos, o ir allí con una propuesta que obviamente ellos no desean ni buscan. Entonces, bueno, cada uno va encontrando su sitio. Y afortunadamente, pues los frikis resuenan entre ellos y tú, por lo que estás viendo, por lo que veo, pues eres uno de estos resonantes y que también brillantes en el sentido de que te va pegando la radiación de fondo. Y creo que sí, ¿no? Inevitablemente uno se contagia sin querer, ¿no? Y ahora que hablas de los sitios en los que estás, me viene a la mente esta conferencia, bueno, sí, no es una conferencia, pero parte de la pregunta de cómo hacer una entrevista, ¿no? ¿Cómo hacer una entrevista? Y en ese momento, bueno, muchos te consideran un rockstar de la filosofía, ¿no? Parece que esa es la figura del filósofo del siglo XXI, ¿no? Ser un rockstar. Y en ese momento dices, bueno, a mí me gusta, bueno, en ese momento decías que te gustaba más entrevistar que ser entrevistado. Ahora, no sé, al menos por lo que veo y lo que me aparece en YouTube, que justo hace poco hablabas del algoritmo de YouTube, que bueno, es lo que nos toca. Yo he visto más entrevistas tuyas. No sé si sea por la publicación de la trilogía platónica o porque te apetece o incluso, ¿no? Parte de eso mismo es que estés aquí. Pero a lo que voy con todo esto es que he visto que podemos encontrar en estos dos tipos de espacios a los que vas, ya sea frikis de la filosofía, como bien dices, o gente que, pues sí, es un poco outsider de la filosofía. Me viene a la mente cuando fuiste a... Es un podcast de... Ahora no sé si es un joven o un señor, pero Motion Me, Sí. que hablaba mucho sobre estoicismo. Entonces, a mí lo que llamó mucho la atención es que entiendo yo que el host de ese podcast como que estaba muy enfocado en filosofía estoica, pero tal vez como que no en lo demás. Y sin embargo, te llegaba muy buenos planteamientos y cuestionamientos que tal vez te hacían pensar otras cosas. Entonces, bueno, por ese lado, ¿cómo has sentido, digamos, acudir a estos nuevos espacios, tanto de frikis de la filosofía como de Claro. los que no lo son? Sí, creo que en esa conferencia sobre la entrevista, cito a alguien, no recuerdo a quién, que decía que la calidad de la entrevista depende esencialmente del entrevistador, que es el que plantea los temas y por lo tanto también da pie a las respuestas, y que muchas veces las entrevistas son muy repetitivas y cansinas porque se va a buscar lo ya conocido, porque el entrevistador lo que quiere es que Bart Simpson repita su frase, ¿no? Y que pues cada uno vaya a contar lo que ya ha contado en otros sitios y va a buscar el titular. Entonces, no se busca la exclusiva porque también se desconoce a quién se está entrevistando. Los entrevistadores por excelencia, los periodistas, han reducido su oficio a un oficio de citas donde como el ciclo de información es 24/7, no se para nunca, no hay tiempo de corroborar los datos. Estamos en esta época de las fake news, principalmente creadas por los propios periodistas y los gobiernos, que se dedican simplemente a citar. No sé quién dice, en la conquista de América fue un genocidio. Y otra cita, otra noticia, no sé quién dice que no fue un genocidio. Y nunca hay una consulta, o si la hay, eso se pone en otras páginas interiores y menos importantes,
una consulta a los verdaderos especialistas o historiadores o literatos o pensadores que cuestionen, para empezar, el concepto de genocidio y que vayan más allá de esa afirmación, ¿no? Esto es muy, muy complicado, ir más allá del fact-checking. Porque claro, puedes decir, durante la conquista de Tenochtitlán murieron 100.000 personas. Pues no, según las últimas investigaciones, murieron 99.098 personas, algo así, ¿no? Yo qué sé. El fact-checking es muy fácil, lo difícil es este contraste, este chequeo del concepto, no del dato, del hecho, sino del concepto. Eso es más complicado porque requiere, volvemos a lo mismo, del diálogo, de la conversación. Entonces, efectivamente, a mí durante mucho tiempo me gustó mucho hacer entrevistas. Es una forma también de purgar mis lecturas. Yo pues me leía la obra de un autor y como tenía una incapacidad, una insuficiencia escribiendo, yo pasé casi una década entera sin publicar nada. Mi primer libro es de 2011 y el siguiente es de 2019, o sea, son 8 años realmente de salto, aunque hay una publicación entre medias. Realmente el salto es así de gordo, ¿no? Del 11 al 19. Y durante esos años es donde yo hago todas mis entrevistas, hago la gira en México, que es un verdadero delirio, una locura absoluta que ahora mismo no sería capaz de hacer. Aquello que monté en Facebook escribiendo a la gente, pero de verdad, o sea, fue en una semana simplemente ir escribiendo a la gente y coger un mapa de México y decir, voy a ir a esta ciudad, a esta, y escribir a los departamentos de filosofía o centros culturales y a veces chavales como tú que me recogían en su casa y me daban de comer la sopa de su madre y me lavaban los calzoncillos entre conferencia y conferencia sobre Juan Inés de la Cruz. Además, yo el papo que tuve de ir allí a hablar en el centenario de la Revolución Mexicana, de la Constitución de 1917, 17. todos los temas eran sobre México y en algunas ocasiones me recibieron catedráticos de Derecho, todos ellos con chaqueta, corbata, perfectamente trajeados y yo, como un verdadero vagabundo, dando conferencias sobre temas mexicanos que conocía. Bueno, fue una forma de descubrir México también, ¿no? Por mi parte. Entonces, bueno, yo siempre voy a hablar de lo que no conozco para conocerlo, precisamente, para dar un primer paso hacia lo conocido. La pregunta era, perdona que me he liado un poco. No, está bien. Sobre justo Vale. a los sitios que has ido y ahora a los que te invitan. Claro, efectivamente. Y lo que tú dices de que antes entrevistaba más, y ahora soy más entrevistado, efectivamente. El formato de entrevista se me empezó a caer un poco en descrédito, porque aunque yo intentaba hacer preguntas distintas y aunque yo me informaba mucho y me documentaba mucho, en el fondo yo lo que quería era transmitirle a mi interlocutor la sensación de que hay alguien al otro lado del teléfono. Porque una experiencia que tiene continuamente, yo creo, el creador de contenido, en sentido más amplio del término, es que por muchos seguidores que tenga, en realidad no hay nadie al otro lado del teléfono. Es decir, que bueno, publica sus libros, da sus conferencias, da sus cursos, sus clases, pero nadie está escuchando. O sea, hay unas cifras, hay unos asistentes, hay unas ventas, hay unos butacas que se llenan, pero luego tiene la sensación de que todos te conocen por 4 topicazos, 4 lugares comunes, incluso los más acérrimos seguidores no saben muy bien quién eres. Y entonces yo quería a esos escritores, por ejemplo, que llevan a lo mejor 100 entrevistas, donde les preguntaban continuamente lo mismo, donde se notaba que ni un solo periodista había leído el libro, lo cual me parece una calamidad, porque si en la propia industria del libro no leemos libros, ¿cómo pretendemos vender la moto que nosotros mismos no queremos arrancar? Es decir, si ni el editor lee libros, ni el agente lee libros, ni el agente editorial, no la agente en abstracto, ni el agente, ni el editor, ni el distribuidor, ni el librero, ni el periodista leen libros, ¿quieres que lea libros el minero del zinc en sus ratos libres? O sea, tú te dedicas a la industria del libro y no tienes tiempo para leer y pretendes que el que se dedica a ajustar tuercas en una fábrica por las noches, tardes, se lea el Ulises de James Joyce. Vete a tomar por culo. Eso es mi punto de vista. Eso es el punto de partida, ¿no? Entonces yo quería demostrarles a esta gente que hay otra persona hay una persona al otro lado del teléfono. Pero bueno, con el tiempo me he dado cuenta que son mucho más ricas las conversaciones no grabadas ni pautadas. Y que mucha gente que es muy repetitiva, porque ya está acostumbrada a repetirse en la conversación grabada, fuera de cámaras son mucho más interesantes. Y eso es lo que te podría decir, ¿no? Que al final yo también entrevistaba a la gente como una especie de cita con el Papa para conocerlos, para entrar en contacto con ellos, pero me di cuenta de que lo que yo pensaba que era para ellos una deferencia, ¿no? Pues bueno,
que les apetecería, que les entusiasmaría ver a un lector, a un seguidor. Y a mí, desde luego, me entusiasma pues que gente como tú pues me citéis, me leáis, me conozcáis e incluso que me entrevistéis. Yo entendía que para muchos de ellos era una carga más, ¿vale? Y que lo que parecía, ya te digo, un reconocimiento por mi parte, ellos mismos, en el fondo, sentían que me estaban haciendo un favor concediéndome la entrevista. Y yo no quería multiplicar las obligaciones. Yo me he dado cuenta que al final lo que más necesita un escritor es la moral, lo que se llama la moral, o sea, un creador cultural, lo que necesitas es tener la moral alta y estar entusiasmado con lo que está trabajando y no necesita nada más. O sea, si tiene eso, todo lo demás es un estorbo. ¿Me explico? Aunque está bien de vez en cuando encontrarte con verdaderos entusiastas, lectores, seguidores que realmente demuestran que al otro lado del teléfono hay alguien, ¿no? Como es el caso tuyo conmigo, que lo agradezco mucho. No, gracias a ti. Justo aquí también me surgen otras cuestiones. La primera es que creo que el primer video tuyo, cuando vi un video tuyo por primera vez, era un video no era de tu canal, sino era Ernesto Castro, filósofo del trap, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Y yo en ese momento creo que iba todavía en la preparatoria, allá es el ESO, ¿no? Así le llaman, creo. Sí. Y recuerdo que, bueno, lo que más abundaba en la sección de comentarios era un poco hate, ¿no? Sin embargo, ahora cuando uno acude a una conferencia que tú diste o alguna entrevista que conseguiste para otro canal, vemos que ahora eres muy seguido. Entonces, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido este contraste? Porque también me entiendo que uno como pensador, uno como pensador, en primer momento se puede, no sé, puede quedar asombrado ante tanta crítica, ¿no? En el sentido vulgar del término. Pero luego, uno como pensador puede quedarse igualmente ante la ausencia de la crítica en el mejor de los sentidos. Entonces, ¿cómo así es? Sí, yo ya digo que no hay razones para quejarse, nadie tiene razones para quejarse. El que realmente está marginado y no le hacen caso y no le llevan a congresos, ni a festivales, ni le están invitando a la Ceca y la Meca, que sepa que probablemente está viviendo los mejores años de su vida y que lo vas a echar de menos. O sea, todos esos jóvenes que hemos sido, incluso tú seguramente seas de ese tipo de personas, ¿no? Que, en fin, que estás ahí rabioso y con ganas, ¿no? De salir al mundo y que quieres cobrarte tus venganzas y quieres saber quieres que el mundo se entere de que existes tú. Yo he sido de esos, efectivamente, y muy provocadores y así un poco incisivos y un poco tontos. Ojalá no sea tu caso. Pues esa gente que sepa que está viviendo los mejores años de su vida, que va a echar de menos esos meses vacíos en los que va a poder dedicarse como una especie de saqueador de la cultura a leer y a escribir lo que le dé la gana con mejor o peor calidad. Lo que uno descubre es que en las cumbres más altas, sociales y culturales, hace mucho frío y que la gente que admiramos pues lleva vidas de mierda, literalmente. Los políticos son muchas veces envidiados cuando llevan vidas penosas, que muchos de ellas drogadictas y en una vorágine social con un montón de caras sonrientes a su alrededor que a la mínima le van a dar una puñalada. Esto vale para cualquier ámbito político, democrático, totalitario, americano, europeo, asiático, africano, ¿bien? Y claro, por ejemplo, imagínate ahora mismo qué está haciendo Han Kang, la última premio Nobel. A esa señora le ha caído una maldición encima. Le ha caído la maldición del Nobel, que consiste nuevamente en tener que conceder 40.000 entrevistas, conferencias, ir de viaje por todos los países del mundo, dando entrevistas a gente que no le interesa la literatura, pero que sí que le interesa el prestigio social que da haber recibido un Nobel y que quieren frotarse con ese maná contemporáneo que es la distinción social. Entonces, yo precisamente la razón por la que me quité los comentarios en mi canal, entre otras muchas, es para evitar esta dependencia del juicio favorable o adverso. Dices bien al decir que cuando yo era más conocido por ser filósofo del trap, recibía bastante hate, pero por la sencilla razón de que cuanta más gente llegas, a más gente no deberías llegar. Hay un público para ciertos contenidos como el que yo hago que es inevitablemente reducido.
no soy yo no hago vídeos de gatitos cayéndose de armarios, ¿vale? Yo no hago gente tropezándose con cáscaras de plátano. Entonces, lo mío es algo esencialmente de nicho y friki. Entonces, ahora mismo puede que me siga menos gente que antes, pero la gente que me sigue es la que debería seguirme. Es la gente para que yo hago mi contenido. Decía Borges que la fama era un malentendido. La fama es básicamente el intento de acumular en el presente el número que nos tiene destinado el sino, la fatalidad de espectadores o de consumidores o de lectores. Un lector, o sea, un autor inmortal, no es aquel al que le leen mucha gente, sino durante mucho tiempo. Entonces, ahora mismo quizá ciertos autores megaclásicos, pues tan solo hay 1000 personas en España que los leen. Pero que los sigan leyendo 4 o 5 siglos después de muertos, ahí está la gracia del asunto, ¿no? Sí. Y bueno, ya está, ya digo, el malentendido es ese, es básicamente, pero lo curioso es que vivimos una sociedad de espectáculo donde para llegar a los 500 o 1000 o 2000, que son tus verdaderos receptores, tienes que pasar por el aro, muchas veces, de los 15.000, que simplemente están ahí como pasmarotes, y que son los paganinis, los que compran el libro, los compradores, pero no lectores de libros. Que es el ejemplo que tú has puesto es claramente ese. O sea, tú llegaste a mí, que te interesa la filosofía y muchas cosas distintas del trap, porque por algún motivo llegaste a un vídeo de filosofía del trap. Bueno, quiero decir que no, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. A mí me interesaba el libro del trap, lo hice, pasamos a la siguiente página. Quiero decir que también hay mucha gente que se obsesiona en repetir el mismo truco, volvemos a lo mismo, es una sociedad que es del espectáculo basada en simplificaciones, que prefiere repetir el cliché y hubiera sido muy cómodo y muy remunerado y muy remunerable económicamente para mí, pues haberme quedado encasillado en cualquiera de las categorías en las que me han querido encasillar y que las que yo mismo me he ido encajando. Pero bueno, por suerte o por desgracia, pues yo tengo esta curiosidad y este afán de llevarme la contraria a mí mismo que me impide, pero por pura neurosis psicológica, quedarme reducido a un único ítem o una única catalogación. Ok, bueno, muchas cosas nuevamente. Bueno, que ahora que dices que en tu canal justo no se suben videos de gatitos, eh, evidentemente ahorita son conferencias, entrevistas, pero antes podíamos encontrar videos como Chris Marker chupa testa, ¿no? ¿O ¿cómo era? Fuma testa, no lo sé. Sí. No, has ido a la Deep Web. Obviamente, se nota que estás muy documentado. Sí, efectivamente. Yo empecé haciendo vídeos, lo he dicho muchas veces, empecé haciendo vídeos en YouTube por el gracia y de vez en cuando aparece esa broma, ese carácter más humorístico en mis conferencias son los vídeos que subo y a veces recientemente he subido una canción de trap que ha hecho un amigo chileno a partir de el libro que le regalé hace un año y medio. Y bueno, sí, es decir, que hay cosas mías que podrían ser de productos de masas, pero que no, yo no los hago por esa razón. O sea, también está la intención. Yo entiendo que las cosas se deben hacer de una manera, por la risa, por la seriedad, por la curiosidad, por lo que sea, pero en mi motivación está siempre en el último lugar la fama, el prestigio y el dinero, en ese orden. Es decir, la fama, el prestigio, el dinero. Decía Baudelaire que un hombre de letras debe procurarse el sustento mínimo y cualquier moneda por encima de ese sustento mínimo que suponga una traición a su arte es una verdadera calamidad. Y eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, los que no necesitándolo traicionan su arte, su talento, su vocación por lujo, por pura acaparación, por miedo, están perdidos para ellos mismos, no para la historia, sino para ellos mismos. Bueno, ahí hay un punto muy importante porque justo hablas de que aquellas, no sé si obras o autores, ¿no? Habrá que especificar, pero aquellas obras que parecen trascender, dices que no es que sean leídas por muchos, sino que son leídas durante mucho tiempo. Y a ese respecto, pues parece que son releídas cada vez de una manera diferente, ¿no? Decía Adorno que la distancia es tensión. Y no sé si lo dice en un sentido temporal o espacial, pero bueno, me parece interesante en ambas. Pero ahora, digamos, tú con tu propia producción, me recuerdas también a
una frase que ponías al inicio de tu libro, no es que también era de Adorno, ¿no? Que desconfiaban en aquellos filósofos que renegaban de su etapa de juventud. No sé, a mí la lectura que me da es que pareces no pelearte mucho con tu etapa de juventud, y creo que también tiene que ver con que has ido errante en los campos que has tocado. Entonces, como que parece que no hay una contradicción en lo que dices, ¿no? O al menos no veo como esa contradicción que podemos encontrar en Wittgenstein, yo qué sé, ¿no? Sí, yo obviamente he cambiado de opinión como todo el mundo, continuamente, pero no hago un culto al cambio de opinión. No me parece que la gente que se mantiene en una única opinión a lo largo de su vida estén equivocados por ello. Tampoco que quien cambie de opinión necesariamente cambie a mejor, pueden cambiar a peor. Es más, existe la tendencia de la fe del converso, de aquel que cree que porque se ha equivocado mucho en el pasado, se va a equivocar menos en el presente, como si hubiera una especie de compensación y todos tuviéramos nuestra dosis de acierto y de error, y en algún momento, por pura inercia, iríamos perdiendo, ¿no? Perder mejor hasta ya la victoria final, ¿no? De derrota en derrota hasta la victoria final. No, esto no funciona así. Y hay gente que era muy fanática del comunismo a sus 20 años y muy fanática del neoliberalismo a sus 50. Existe también la transición inversa, pero es menos habitual. A mí, como todo el mundo, me ha pasado que me he hecho mayor, inesperado e imprevisible. Todos sabemos que va a pasar, pero no nos damos cuenta de cómo se van a cumplir todos esos clichés. Y efectivamente, pues uno con la edad se vuelve más acomodaticio, un poco más cansado, e incluso acomodaticio, ojo, en la rebeldía, en que ya por pura vejez pues se va convirtiendo ya no en un joven aguerrido y revolucionario, sino en un viejo cascarrabias. No ha cambiado de punto de vista, pero el mundo ha cambiado a su alrededor y él tiene otra edad. Entonces no puedes decir lo mismo cuando tienes un determinado estatus económico o etario de edad que cuando tienes otro, ya está. Y yo no he cambiado mucho, o sea, que decir, yo no he cambiado mucho de estatus sociológico, porque al final, ya lo he dicho, mis padres, todo el mundo lo sabe, ¿no? Mis padres son profesores de filosofía, yo soy profesor de filosofía, quiero decir que no soy un desclasado ni un desarraigado ni nada por el estilo. Tampoco soy un desarraigado y un desclasado en el sentido geográfico. Tú hablas de la distancia temporal y de la distancia espacial. Yo soy un pueblerino, como Kant, que he procurado salir lo menos posible de mi país y de mi ámbito lingüístico. A mí me conocen sobre todo en el ámbito de habla hispana. He esquivado por completo la bala académica de la supeditación al inglés, y yo publico y escribo lo mínimo posible en inglés. Ya está, estoy sobre todo interesado por los fenómenos artísticos y culturales del ámbito de habla hispana, aunque no es de manera exclusiva, o iberofónica, poslatina, como queramos llamarlo, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista sobre este asunto. Es un tema también sobre el que he cambiado de opinión, he ido matizándolo con el paso de los años. No me hago mucha sangre con lo que hice de juventud, intento por lo menos no repetir los errores, aunque entiendo que cada uno debe seguir su propio camino. Y evidentemente se me enarca una sonrisa cuando veo gente, pues como es tu caso, que me recuerdan a mí mismo hace 10, incluso hasta con las gafas, ¿no? Tú llevas las gafas, se te nota la marca de Caín en las gafas. Pero bueno, entonces yo, por ejemplo, sobre el tema de la política, ¿no? Que es uno de los grandes barrancos de la juventud, por los que se despeña un montón de gente, que pierden años de su vida en una militancia estúpida que en época consistía en matarse en los campos de combate y hoy día consiste en llevar una vida trabiliaria en los campos digitales del meme, la contracultura y la lucha por la hegemonía y el significante vacío. Años que uno inevitablemente tiene que sacrificar. Yo siempre he dicho que no estoy ni a favor ni en contra de la militancia política, que cada quien haga lo que le dé la gana. Bueno, una de las cosas que mencionas, evidentemente ya me di cuenta, ¿no? Que despliegas un mapa, ¿no? Al cual yo me tengo que limitar a ir por un determinado camino, ¿no? Porque no puedo abarcarlo todo, pero dentro de ese mapa que me lanzas, quiero irme por este aspecto que ya también habías marcado, el aspecto cómico. Y bueno, yo creo que en tu caso está muy marcado donde vive el aspecto cómico, y es en Ernesto Castro Out of Context, ¿no? Y aquí me viene justo si la descontextualización que
si lo pensamos en una primera instancia, puede resultar lo peor del mundo, ¿no? La descontextualización sería lo peor para un filólogo, pero también podemos pensar que es una manera de crear, lo digo en todas estas cosas, ¿no? Ya mencionabas de que nadie sabe lo que puede un cuerpo, y en alguna de tus clases habías mencionado que, bueno, esto se lleva a las artes, al performance, y termina derivando en una serie de cosas que nunca imaginamos que se podría hacer así. En tu caso, ¿cómo has visto que lo que dices, en general toda tu poética, cómo se ha descontextualizado para crear nuevas cosas? Si es que ha sucedido tal cosa, ¿no? Sí, y eso engarza con lo que tú citabas antes de Adorno, de que la distancia crea tensión. Al final, la comedia y el humor es una tensión que no se resuelve o que se resuelve de manera inesperada. Por eso la poesía tiene mucho de cómica, o al revés, la comedia tiene mucho de poético, porque la poesía consiste en la repetición, pero también la variedad, y en cómo por medio de procedimientos como el metro o la rima, uno espera algo y recibe otra cosa a cambio. Y hay un conjunto de expectativas, que es la relación que existe, ¿no?, entre la premisa y el punchline cuando uno hace un chiste, ¿no?, que esperas un final y obtienes otro, o quizás el esperado, pero precisamente por ser esperado es inesperado, ¿no? Lo imprevisible, lo previsible, qué sé yo. Entonces, efectivamente, la distancia genera tensión, y también genera una tensión que puede ser cómica, satírica y a veces exaltatoria. Un escritor cordobés del siglo X después de Cristo, Abenjacim de Córdoba, hablaba de cómo él era despreciado en Al-Ándalus porque no provenía de Irak, porque no venía de Oriente, que era el lugar de prestigio, porque es lejano, ¿no? Entonces, lo mismo, yo tengo quizá un público, no sé si más público, pero sí un público más fiel o más entusiasta en Latinoamérica, en México, o en Colombia o en Argentina, precisamente porque por una cuestión también de oferta y demanda, porque me ven menos. Quiero decir, mis estudiantes que me ven todas las semanas, pues están hartos de mí. Pero pasaría lo mismo si Michael Jackson se volviera entre los muertos y diera un concierto todos los lunes en la universidad. Pues claro, el primer lunes se llenaría, pero conforme fuera repitiéndose ese espectáculo, pues los muertos son los que menos oferta ofrecen. Los muertos, la demanda puede crecer, pero la oferta no. Por eso los muertos están siempre tan prestigiados, porque la demanda se ha acabado por ese motivo. Ya no hay más de ellos. Mientras que los vivos siempre se piensa que somos un poco vagos, que podríamos ofrecer un poquito más, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo con lo que tú dices de la importancia de la descontextualización. Filosofar es descontextualizar, es abstraer, que consiste en eliminar precisamente mucho del ruido que impide comprender ciertos fenómenos, aislándolos del resto. Entonces, la descontextualización es fundamental en la comedia y, por ende, en la filosofía, que para empezar, tiene una actitud distanciada, nuevamente, del mundo. Aquí tal vez podríamos también empezar a hablar de, bueno, espero no se me devele mi carácter, y que últimamente he leído mucho a Didi Uberman, pero bueno, tú lo entenderás, y tu padre también, ¿no? Pero podemos empezar a hablar de montaje, ¿no? O sea, si la filosofía es una creación, y como bien mencionas, descontextualizar, estamos montando, ¿no? Estamos montando, y no sé, bueno, aquí una pregunta para ti, no sé si, bueno, a ver, primero, existe una creación en filosofía, y la segunda sería si esa creación consiste en justo montar argumentos, conceptos e ideas de diferentes momentos y latitudes para que generen un diálogo, si es que crees en tal cosa, ¿no? Sí, por supuesto. Al final, pensar es abstraer, es decir, descontextualizar, pero luego hay un trabajo de síntesis que es crear un contexto distinto para decir cosas distintas, y al final muchas de las grandes innovaciones del pensamiento consiste en reordenar lo que ya existe en una clasificación distinta. Por ejemplo, Didier Berman. Didier Berman es muy conocido por esto que hemos dicho, el archivo, el marco, el montaje, las imágenes. A Didier Berman le voy a abordar en mi obra sobre el sonambulismo, pero desde otro enfoque distinto, que es la cuestión de la Salpêtrière, Charcot y la hipnosis. Porque al final los hipnóticos, la hipnosis se inventa como sonambulismo artificial, como forma zombificada de posesión por otro.
en el acto sonámbulo eres otro, efectivamente. Bueno, sin más, entonces, como tú bien has dicho, el montaje es la selección, eso es fundamental, ¿no? La selección de los materiales y su reordenación. En eso consiste verdaderamente el pensamiento. Es una labor sintáctica. Las palabras están dadas. El castellano que nosotros hablamos es el mismo que el de Cervantes. Entonces, que Cervantes las ha puesto en el orden correcto y nosotros vamos haciendo lo que podemos. Bueno, ok, creo que nos queda poco tiempo. Bueno, es que tengo que ahora que, justo hablando de seleccionar, tengo que seleccionar lo que, mira, seleccionaré lo que creo que no hay en YouTube. Te intenté preguntar lo más que no había en YouTube, pero bueno, no. Quisiera, y lo más breve, también para no comernos tu tiempo. ¿Habías en algún momento hecho una invitación a indagar sobre la noción de lo cotidiano, ¿no? Hace ya unos años, sobre lo cotidiano, y mencionabas que había bueno, más bien, los autores de tu tesis doctoral, pues justo veías que su filosofía terminaba convirtiéndose en una especie de estética, ya no en un sentido como estas tres distinciones de una teoría de la sensibilidad, una teoría del arte y una teoría de las categorías estéticas, sino que parece que convergen como en un mismo sitio, ¿no? Y en ese momento, justo habías dicho que ibas a empezar a dar clases de medieval en la universidad y que lo dejabas, digamos, como una tarea por cumplir. ¿Qué ha pasado con eso? Si ya después eso no te interesó. Y también, sobre todo, ¿cuál es, digamos, cuál es el carácter de lo cotidiano hoy en día? Y también entendido que es, tenemos relaciones como, sí, que las relaciones se nos ven mediadas por la red, por el Internet. Claro. Sobre la estética de lo cotidiano, la gran autora es Katia Mandioki, que yo creo que es mexicana. Sí. Vamos, ha publicado casi todo en Fondo de Cultura Económica. Tiene una trilogía o tetralogía sobre el tema que es bastante buena. Luego John Dewey tiene un libro también bastante bueno sobre este tema. Y ese es un asunto que me interesa muchísimo. Y cuando me ponga tarde o temprano a publicar o a convertir en texto el naturalismo genérico, lo llevo anunciando tanto tiempo que probablemente no lo haga, será por la vía de la estética, efectivamente, la estética como filosofía primera. Yo estoy en esas, al final llega un poco a esa conclusión de que la estética en sus tres acepciones es la filosofía primera, sobre todo como filosofía de la técnica. Una filosofía de la técnica que no sea una filosofía de la tecnología. Es decir, que entienda que el arte dentro del conjunto de las prácticas técnicas y lógicas que el ser humano desempeña. Y al final de la técnica viene la ciencia y de la técnica viene el arte. La técnica, digamos, que es la madre de las dos disciplinas que a su vez son madres de la filosofía. Entonces podemos decir que la técnica es la abuela de la filosofía, ¿no? La técnica da nacimiento al arte y a la filosofía, que curiosamente se reproducen entre ellas de manera incestuosa, son hermanas literalmente, y la hija es la filosofía. La hija un poco ya tonta, la hija ya escorada, con muchas, en fin, de generaciones genéticas, es la filosofía. Pero hay que volver a la técnica. Y la única forma de abordar la técnica de manera sensata y completa, no supeditándola a la filosofía política o a la práctica, es entender que la labor de la técnica es poética, es creativa, que la labor de la técnica es crear mundos y que a partir de la creación de mundos técnicos se destila una serie de valores que luego tienen una incidencia en la percepción. Por eso la filosofía de la técnica artística debe ser, a mi juicio, la filosofía primera. Bueno, pues espero que cuando lo tengas puedas venir a... Que sí, ya se me está acabando el tiempo, pero nada, que puedas venir acá. Justo, bueno, has de saber que ando estudiando la maestría acá en la UAM Xochimilco, que es donde estaba dando clases Katia Mandoki, ya se retiró, pero nada, que cuando lo tengas, pues nada, te esperamos aquí en México y una plática. Claro que sí. ¿Mandioki sigue en activo? No, ya se jubiló, ya no está dando clases. Ya, pues lo que sí que me comprometo, te lo digo aquí y además queda grabado, es que si en alguna ocasión se da el chance y estoy en México o vosotros mismos me invitáis, me encantará dar una conferencia sobre este tema y probablemente entrevistar o tener una conversación con Katia Mandoki si, bueno, todo es propicio y ella sigue y tiene ganas y tiene tiempo. Bueno, pues nosotros te acogemos acá en México porque bueno, ya sabes, ¿no? Que tienes aquí muchos lectores, fanáticos y sobre todo gente que te escucha. Y nada, también
nada más por mencionar una cosa, me viene a la mente que a veces la estética ha sido casi absorbida, ¿no? Por la cuestión política y también me parece interesante, digamos, este esfuerzo por, no sé si autonomizarla, pero no, deslindarla un poco, marcar un poco eso y nada, a ver qué va. Claro. Finalmente, solo quería hacer una entrevista, y ahora sí digo, perdón, una entrevista, una pregunta, solo para finalizar. Es una pregunta, yo le digo, es una pregunta pendeja, ¿no? Aquí en México, pendejo es pues, alguien tonto, ¿no? Sí, sí. Pero en otros lados de Latinoamérica, pendejo tiene que ver con joven. Y yo También. entiendo que la juventud, pues nada, es el carácter que se necesita para alimentar la curiosidad, ¿no? Entonces, te tengo unas preguntas pendejas, ¿no? Venga. Solo dos, ¿no? Te voy a hacer dos. Venga. La primera es, si acaso aquellos que, digamos, están usando el estoicismo para hacer autoayuda, no encontrarían a una mejor figura en Hegel. Sería buenísimo que todos estos tíos anabolizados y llenos de músculo hasta en la frente, ¿no? Que han entrenado hasta la oreja, han levantado 40 kilos con la oreja izquierda y 60 con la derecha, pues de repente aparecieran con la fenología y el espíritu. Sería buenísimo, sería un giro argumental genial. Porque además muchos de ellos le echan la culpa a Hegel de que Sí. los estoicos no se conozcan, cuando, bueno, pobre Hegel, ¿no? Que al final lo que hacía seguir con la herencia recibida y darle su lugar a los estoicos. Lo que pasa es que como no se ha leído a Hegel, no sabe que Hegel justo tiene un capítulo muy importante, el capítulo 5 de la fenología del espíritu, donde habla de las figuras precisamente del estoico y del escéptico, pero bueno, ya se sabe, con los estoicos no se puede ir muy lejos. Sí, no, sería increíble, ¿no? Que yo qué sé, estés justo en el gym, ¿no? Y Aufhebung sea la palabra más mencionada, ¿no? Y nada, ya se empieza a hablar de que hay que construir el Geist, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejo ahí, ¿no? Bueno, aprovecho para hacer solo dos Los más, ya. Geist Bros. Podemos acuñar el término Geist Bros. Los Los Geist Geist Bros. Bros, los Geist Bros. Sí, ¿no? Y acá ya tienen Heist, y bueno, eso, ¿no? Entonces, eso podría No, ser. mira que dice, mira qué espíritus objetivos, ¿no? Mira qué espíritus objetivos, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Y sería una locura, ¿no? Me recuerda cuando dijiste que imaginemos a los reggaetoneros en latín, ¿no? ¡Puah! Ya, no sé, el sueño de Aquino, ¿no? Entonces, bueno, eso. La segunda es que, nada, había leído que en tus pasatiempos favoritos tienes, pues, ver goles de Messi, ¿no? Preguntarte por cuál es tu gol favorito de Messi. Hostia, es que claro, este tipo de. Yo entro en bucles, ¿vale? Y los olvido, afortunadamente. A mí también me flanquea el olvido. El olvido me flanquea, me custodia como a Borges. Y entonces olvido muchas de las cosas que veo, por suerte, y, y me viene a la mente la posición, más o menos, lo típico, ¿no? Que dribla 40, no es el gol clásico de Ankara Messi, sino Sí, sí, otro sí. que estoy pensando, pero por ejemplo, simplemente te voy a decir que en qué ando ahora, porque YouTube, el algoritmo me va recomendando cosas distintas y ahora me estoy viendo, no sé por qué, todo, bueno, sí que se puede intuir más o menos el motivo perverso de fondo. Los vídeos de Tomás Mazza, lo llamo yo, Massa, un argentino, que es un culturista precisamente, un tío muy fuerte, y que se dedica a ir con extensible, con un directo continuo por la calle, y son simplemente vídeos en los que este Massa, que está mazado, este Sí. señor se dedica a, yo que sé, a rechazar a mujeres. Básicamente se le van echando mujeres encima y él, como una especie de estoico, nunca mejor dicho, pues va abriéndose paso. Y Bueno, en eso ando, pero prometo que no me pregunten sobre ello, porque dentro de 2 semanas lo habré olvidado y estaré viendo vídeos de gatitos o en cualquier otra chorrada. eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. La información que uno ve en internet, bueno, se desdibuja muy rápido, se desdibuja muy rápido. Así que, bueno, y ya para finalizar, una pregunta. Esta es un poco, no sé si más seria o menos, pero nada. Ahora, justo, no sé si hasta pueda ser personal, también dime tú si la quieres contestar o no, pero ahora, ¿qué sentido y qué interpretación tiene para ti la frase de navegar es preciso,
vivir no lo es? Bueno, la misma que le di la conferencia, la conferencia más triste probablemente de mi vida, que fue la oración fúnebre a mi abuelo. Y navegar es preciso, vivir no lo es. Yo lo entendí por aquel entonces con entender la precisión, hablar de la precisión, es decir, de cómo hay cosas que son técnicas, cómo hay cosas que pueden ser parametrizables, cosas que puede resolver el algoritmo o la inteligencia artificial, y hay cosas que no. Y hay cosas que no pueden ser precisas. Y esas cosas que no son precisas son, pues precisamente la vida, entendido como el conjunto de todos los conjuntos, que los realistas continentales precisamente demuestran que no existe o que no se puede estudiar como un conjunto. No es sintetizable en conjunto, no es algoritmizable, no se puede resolver por medio de inteligencia artificial, y eso es la vida. La vida es este cúmulo de azares donde estás leyendo cosas de sonambulismo y viene un mexicano a entrevistarte justamente sobre el sonambulismo. ¿Esto se podía precisar? No se podía precisar. Es lo impreciso. Sí, claro, y en ese sentido, pues nada, la vida es a veces muy fragmentaria. Me viene a la mente bueno, es la idea que cita Faulkner de Shakespeare de la vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia, ¿no? Bueno, pues algo que quieras Nuestra ruido y añadir. nuestra furia. Hasta aquí nuestro ruido y nuestra furia, ¿no? Hasta aquí, ya los dejamos en paz a quienes quieran estar en el martirio de escuchar a un mexicano y un español. Y pues nada, Ernesto, yo te agradezco mucho tu tiempo, como siempre, tu emoción y nada, tu humor también, ¿no? Se agradece, creo que bastante. Lo mismo digo, Sebastián, pues nada, ánimo, porque bueno, y gracias de nuevo, porque obviamente uno hace cosas para recibir también el feedback de gente como tú, y da gusto, pues, en medio a veces de cierta decepción o un pensamiento pesimista sobre para quién hace uno lo que hace, pues que haya entrevistas como esta tan gratas es un placer. Seguiría 1000 horas, pero afortunadamente la vida me tiene otros destinos ahora mismo planificados. No, que Ernesto, no, gracias por el Entre tiempo ellos y cenar, sobre todo. sí, si queremos estar como los highs, bro, conviene cenar nuestras horas, ¿no? Pues nada, Ernesto, ya sabes que cuando quieras, bueno, cuando vengas a México y especialmente estética, que nada, es en lo que yo ando muy interesado, nada, tienes una puerta abierta en Guam Xochimilco, que bueno, ahí hay la maestría hay una área de estética, semiótica y diseño de la cultura, ¿no? Entonces, pues nada, ahí está abierta la puerta y siempre serás bienvenido y pues nada, ya eso, ¿no? Muy bien, pues nada, un saludo, Sebastián, y un saludo también a nuestra audiencia. Vale, muchas gracias, Ernesto. Hasta luego.